Hola mundo y bienvenidos todos a la comunidad de Ergof TV. El día de hoy y también durante el próximo video haré una pausa para tratar un tema que a mi parecer preocupa a todos los que seguimos con curiosidad el escepticismo científico. Creé este canal para exponer mis puntos de vista sobre todos esos temas, para ayudar a que se dispersaran en una red social con presencia casi nula y mucho menos constante información que a mi parecer resultaba valiosa. Monetizar mis videos, lo digo con orgullo, no tengo por qué mentir, me ha ayudado a financiarlo. Tengo luces, una cámara, un micrófono. He ido armando poco a poco al lado de mi esposa este canal, pero también al lado de ustedes, suscriptores, y estoy seguro que amigos, porque así los considero. Y aunque siempre da gusto tocar temas muy polémicos o actuales, porque suelen ser los que levantan la estadística, haría muy mal si por esa razón me concentrara solo en ellos, por ser también los más comerciales, y evitara hablar de los puntos que nos interesan a muchos de nosotros. No es difícil ver ni entender que las pseudociencias avanzan con fuerza en todos los terrenos. Esta es una época de oro para sus creadores y promotores. Pero ¿por qué está sucediendo esto? Tenemos el fenómeno, pero deberíamos también charlar acerca del por qué, y también para quienes comenzaron a descubrir el tema con el canal, cómo es que se dan, cuáles son los mecanismos que lo generan, cómo los producen, qué efectos nocivos tienen en la sociedad y cómo desenmascararlos. La pregunta el día de hoy es si la ciencia es vulnerable frente a las pseudociencias. Ergof TV presenta. Hace algunos días veía el video de un astrólogo con un canal aquí en YouTube. El video se titulaba "La rebelión ha comenzado, actores dan la cara por la verdad", refiriéndose con eso a actores que públicamente han dado apoyo a alguna hipótesis conspirativa y también a un caso de abusos de menores entre gente de la farándula en Hollywood. Sé que a muchos les incomoda que cite por su nombre a quienes generan o difunden este tipo de ideas, pero andar con rodeos, pasar de largo con estos temas y tratar con cortesía a estas personas es lo que ha provocado que tomen cada vez más fuerza. Nadie estuvo ahí para exponer sus acrobacias lógicas, sus mentiras o su mala comprensión sobre ciertos temas que al final se difundieron como verdades. Hace un poco más de tiempo veía el video de alguien con temas parecidos y que se titulaba algo así como "Las 10 mentiras más grandes de la ciencia", donde básicamente explicaba 10 creencias populares que no eran correctas. Continuamente encontramos publicaciones de ese tipo, pululan, y mientras tanto aumenta el desprecio por las ciencias. Mucha gente piensa que esto es normal y que lo contrario es paranoia. Yo era de los que pensaban eso hasta que comencé a ver las estadísticas. Uno tiende a pensar que el gusto por las ciencias siempre está en unos cuantos y que el resto suele observarlas como algo remoto. Eso tiene ciertas bases, claro, y así lo entienden incluso en los círculos científicos. El asunto de la divulgación es algo que se menosprecia. Los círculos científicos suelen ser cerrados y tienden a volverse elitistas o simplemente no suelen prestar su tiempo a la difusión de resultados a nivel popular y mucho menos a debatir pseudociencias. Suele resultar poco gratificante, desgastante y pone en riesgo hasta el propio honor. El trabajo de la divulgación para quienes no formamos parte activa en alguna rama científica suele terminarse en la escuela, donde recibimos apenas una muestra de los conocimientos exactos y, peor todavía, recibimos las formas en que se alcanzan esos conocimientos. Me apena decirlo, pero en secundaria mis clases de química y física fueron un asco. Matemáticas las daba un ingeniero que tartamudeaba. En preparatoria no era mejor. Ahí, frente a todos, el profesor nos dejó claro que podíamos pasar de grado si pagábamos por nuestras calificaciones. Eso, aquí en México, es algo normal. La corrupción se aprende bien en el aula. Ahora comprendo que pese a que ciertas prácticas son locales, el incremento de la mala comprensión, la indiferencia o el desprecio por las ciencias es algo general. No se trata solo de México, el problema es cultural. Pero cuando hablo de un problema cultural,
Me refiero a lo global. La comunicación está haciendo su parte, pero también nuestra economía y la forma en cómo nos relacionamos con la tecnología. La relación que mantenemos con los aparatos tecnológicos no es diferente a la que antes soñamos. Sin una comprensión de la ciencia detrás de la radio o nuestros teléfonos celulares, lo que queda a la vista es algo similar a la telepatía o algo que compite contra ella, pero probable y real. Detrás de la tecnología farmacéutica, lo que queda es el milagro, pero igualmente probable y real. Detrás de una televisión o una computadora, lo que queda es la clarividencia. Y podemos seguir así un buen rato. A las personas no les interesa cómo es que funcionan. Les interesa que funcionen y una vez que ya no es así, la sustituyen. Esa tecnología es la que se relaciona con el avance científico. Ya pocos hacen preguntas y cuando se hacen, se espera que las respuestas sean sencillas. Y la ciencia no siempre tiene a la mano respuestas sencillas y tampoco tiene coincidencias con el pensamiento popular. Los líderes de opinión, políticos, líderes religiosos o actores de televisión, entre los más importantes, suelen no tener la más mínima idea de ciencias. La política es opuesta por completo al método científico. Las decisiones políticas dependen de la popularidad y del consenso. La ciencia no es democrática, la realidad no la decide la mayoría y eso no la vuelve buena o mala. Puedes decidir sí o no a una reforma energética o laboral, pero no puedes decirle que no a la ley de la gravedad y lanzarte desde un quinto piso. Y no puedes despertarte mañana decidiendo que no creerás en el poder de la alta tensión eléctrica. Puedo decidir hoy no creer en Dios y no me pasará nada, pero no dejar de creer en la peligrosidad del alto voltaje. Y frente al reducido número de publicaciones científicas, abundan las publicaciones pseudocientíficas. Una publicación científica puede llevar años, una sola. Una publicación pseudocientífica toma unos cuantos minutos y puede ser replicada en diferentes idiomas en cuestión de horas. Es más, no poca gente podría confundir una publicación científica con un artículo en alguna revista de ciencia popular, lo mismo que puede llegar a confundir la opinión de un científico con una verdad científica. Hace algunas semanas alguien me escribía que no creía en la quimioterapia porque su papá tenía amigos que eran médicos y ellos, de tener cáncer, preferirían no someterse al tratamiento. Confundía la causa con el efecto. Pero no es un tema exclusivo y al final lo que preocupa no es que él no crea en la quimioterapia porque los amigos de su papá le temían al tratamiento. Al final eso se trata de una decisión personal, sino en la fiabilidad de esos médicos. Podrían ser sus médicos o los míos y no lo sabremos. Lo mismo pasó cuando se enfermó uno de esos famosos blogueros que los creyentes no quieren que mencione, pero que comienza con mundo y termina con desconocido. Enfermó hace tiempo y cualquiera hubiera pensado que iría a un sanador psíquico a que alinearan sus chakras, pero no. Fue a un hospital y siguió un tratamiento. Claro, siempre podrá decir que lo curó fue un alineamiento de chakras. Carlos Castaneda fue un queridísimo autor de libros esotéricos. En México es algo así como Juan José Benítez en España, intocables o pena de ser acusado de cualquier cosa si se le menciona. Murió de cáncer en el hígado, pero se quiso mantener en secreto. Se suponía que los brujos, en su versión de los brujos, no se enferman y él era un brujo. El grupo que había formado incluso habló de suicidio colectivo. Carlos Castaneda, por cierto, fue acogido muy bien por las universidades mexicanas y a un nivel popular se prefiere la persuasión a la verdad. Y eso no excluye a los universitarios, sobre todo cuando se trata de los jóvenes. Hay, además de una animadversión natural a lo que consideran la autoridad, el mundo de los adultos que de forma casi instintiva necesitan revolucionar, digámoslo así, una predilección por la retórica. Para decirlo de alguna manera, prefieren la envoltura sobre el contenido y la apariencia de verdad sobre la verdad. Si parece bueno, debe ser bueno. Es con el tiempo, si tienen la intención de mejorar a su paso, que aprenden que lo que tiene apariencia de ser extremadamente bueno para ser cierto, entonces es falso. Hay gente a la que le toma una vida entera comprenderlo, lo mismo que hay quienes no superarán la oposición natural que sienten hacia lo que consideran autoridad y tendrán que oponerse a ella aunque no tenga ningún sentido. Seguro que verán la forma de verla como algo romántico, o sea, de recurrir a la retórica como una manera de saltar la parte confusa,
Pero ¿qué tan buena es la retórica en la solución de problemas científicos? Hay una anécdota que ilustra muy bien esto. Hacia el 155 a.C., los romanos llevaron con ellos una embajada de filósofos griegos. Entre ellos, Carnéades, que era, por cierto, un escéptico de los de la escuela escéptica clásica, no de escépticos científicos, claro. Se dice que un día realizó un discurso que dejó con la boca abierta a todos los que estaban presentes. El tema había sido la justicia en la política. Los jóvenes se entusiasmaron con la forma en la que había hablado de lo importante que resulta ser justo para ser buen político. Así que quisieron no perderse su siguiente discurso y volvieron al día siguiente para escucharle. Para su sorpresa, Carnéades habló sobre la importancia de ser injustos siendo políticos e incluso refutó todo lo que había dicho apenas un día antes. Los que no le habían escuchado hasta entonces quedaron fascinados y convencidos de que era importante ser inmoral si se buscaba un cargo público. Carnéades era un escéptico de la escuela clásica y obviamente creía que la verdad no existe, o al menos que todo tiene probabilidad de ser verdad. Así pues era tan válida y tan verdad la justicia como la injusticia en la política. No estaba mintiendo cuando expresó ideas tan contradictorias. Para él, ideas contradictorias eran ambas formas de la verdad. Ese es un argumento típico de quienes defienden posturas pseudocientíficas, y para verlo no necesitamos más que bajar el cursor y leer un par de comentarios. Es más, filosóficamente hablando, esto parece correcto y lo es. Si logísticamente o lógicamente también lo es si somos honestos. Todavía hoy en día un filósofo, un matemático, un sociólogo, un abogado, un economista o un psicólogo podría quedarse con esta conclusión. Podemos entender que en el proceso algo falla, pero ¿por qué falla? Muchos piensan que las pseudociencias merecen respeto porque son versiones incompletas de lo que en un futuro podría ser ciencia. Citan a protociencias como la alquimia para respaldar sus dichos y sin embargo no son iguales. Pero algo que hoy consideramos erróneo, mañana podría ser considerado correcto, dirían entonces. La duda deja espacio para justificar su existencia, pero eso no la vuelve ciencia ni real. Las ciencias exactas no funcionan con base a una esperanza, pero es ahí en la necesidad de una comprensión más profunda, en el requerimiento inflexible de un análisis más profundo, donde la ciencia se vuelve vulnerable. Su invulnerabilidad es también su condena. La pseudociencia requiere solo de la apariencia, pide que se mire superficialmente, incluso cuando diga que requiere de análisis profundos. La ciencia requiere de conocimientos específicos, de ser metódica y disciplinada. Eso consume tiempo y para un mundo como el nuestro puede resultar tedioso. Se cuenta que Catón el Viejo estuvo presente durante las demostraciones de Carnéades y no era alguien que se dejara seducir tan fácilmente por ideas novedosas. Así que al escucharlo hablar, comprendió que su retórica, que seducía tan fácilmente a los jóvenes, no podía dejar algo bueno a su paso, por lo que exigió que los embajadores atenienses abandonaran Roma. ¿Qué vio Catón en la retórica de Carnéades? ¿No vemos algo parecido? Claro, aunque con una calidad 1000 veces inferior en los discursos de los charlatanes pseudocientíficos. ¿No hemos escuchado cosas como que el hombre no llegó a la luna y que todo fue una conspiración? Pero cuando hay de por medio una historia que involucra extraterrestres, entonces que sí llegó, y cuando se cuestiona la contradicción, entonces que sí llegó, pero ocultaron el viaje tras un truco cinematográfico. Hay varias interrogantes que seguramente han quedado abiertas y que tendremos que resolver una a una. En este caso, el reconocimiento de la verdad objetiva y su distinción de las verdades absolutas, de las verdades relativas y las verdades subjetivas. Y también si es que acaso son las pseudociencias exclusivamente las responsables de la pérdida de interés en la ciencia, pero sobre todo si hay forma de equilibrar al menos el daño que ocasionan. Queda mucho por contar, así que tendremos que seguir más adelante. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Adalid, esto es Argov TV. Suscríbete si todavía no lo has hecho, deja un comentario y si el video te gustó, una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto, sé feliz y ten siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique seriamente la ignorancia.